Hola, buenos días, chicos y chicas. Hoy les traigo un nuevo video al canal. Y esta introducción es para agradecer a los miembros del canal. El día que estoy viendo a los miembros es el 27 de julio, por si se agregan más miembros a esta comunidad. Gracias a Black GG que se unió con el rango de Jonin, Noé Pérez que se unió con el rango de Tokubetsu Jonin, Kevin Delgadillo que se unió con el rango de Jonin, Carlos que se unió con el rango de Jonin, Eternidad que se unió con el rango de Jonin, Sunji Impact que se unió con el rango de Jonin, Imswell que se unió con el rango de Jonin, Neofanfix 11 que se unió con el rango de Jonin. Independientemente de su rango y de su tiempo como tal, agradezco todo el apoyo brindado tanto como los miembros como suscriptores que ven los vídeos. Muchas gracias a todos, y ahora sí que empieza el fic. Capítulo 61. Familia. El viaje estaría lleno de tristeza pero también de esperanza. Después de que se fueron y reunieron algunos suministros más para su larga expedición por delante, inmediatamente se dirigieron a la aldea Uzumaki ahora en ruinas y presentaron sus respetos a sus antepasados y aliados en Usushigakure antes de continuar aventurándose a través de sus tierras y más allá para ver o escuchar a los miembros del clan Uzumaki. Inicialmente, su búsqueda no tuvo suerte, ya que los rumores que los niños habían escuchado condujeron a callejones sin salida. Con el estado de ánimo empeorando, Katsuro se aseguró de no dejar perder el tiempo y centrar su atención en otra parte. Comenzó a enseñarles todo tipo de cosas. Desde Fuinjutsu como herencia, hasta ninjutsu y taijutsu. Incluso les enseñó cosas básicas que no habían tenido la oportunidad de aprender debido a sus luchas, cosas que un padre normalmente le enseñaría a su hijo. Katsuro se veía a sí mismo en todos ellos, y como su gente, esperaba poder convertirse en algo así como la figura paterna que Gran Mito era para él. Y afortunadamente para él, los niños, a pesar de no ser mucho más jóvenes que él, pronto comenzaron a verlo como una figura paterna, algo capaz de reemplazar a los que habían perdido la vida. Se aseguró de prestar especial atención a Minari y Souta, quienes mostraban habilidades especiales del clan Uzumaki. Katsuro se aseguró de que Minari trabajara en su control de chakra mientras le enseñaba ninjutsu Iryo para asegurarse de que no se agotara al usar su propia habilidad. También le advirtió del riesgo, afirmando que si no era algo que deseaba hacer, no tendría que hacerlo, especialmente con él cerca. Aunque bastante mansa, tenía un corazón fuerte que estaba decidida a cuidar de sus amigos y familiares. Así que se sumergió en el aprendizaje del ninjutsu Iryo mientras le decía que aún dejaría que la gente la mordiera si era necesario. Katsuro solo podía respetar su determinación mientras la ayudaba a aprovechar su poder, sería hipócrita de su parte decirle que era demasiado peligroso. Norio se destacó particularmente en la comprensión y el uso de varios jutsus de sellado característicos del clan Uzumaki, que Katsuro tomó y la ayudó a desarrollar, también le presentó las técnicas de sellado que había aprendido de la abuela Mito, ayudándola a construir su base. Teniendo en cuenta que Norio aún era joven y tenía tiempo para progresar, lo dejó así, permitiéndole desarrollar su fuinjutsu y ninjutsu por ahora, antes de introducir más, ya que los jutsus de sellado eran bastante difíciles de dominar. Pero Katsuro tenía fe en la chica, ya que estaba haciendo un buen progreso, lo que cualquier otro shinobi regular habría encontrado difícil, y mucho menos una niña. Mientras tanto, Tenkaichi y Masaru mostraron más competencia y potencial en otras áreas. Tenaki expresó un interés y una habilidad particulares en el taijutsu, así como en los jutsu de estilo de fuego, que eran una combinación fuerte, y mucho menos por sí mismos. Teniendo en cuenta eso, Katsuro ayudó a Tenaki a desarrollar su habilidad en ambos, dándole lecciones en su taijutsu físico, enseñándole el estilo Senju junto con los demás para asegurarse de que tuvieran una base firme. Sus cuerpos de Uzumaki eran perfectos para el fuerte estilo de Senju. Si bien les hubiera encantado comenzar a sumergirse de inmediato en el aprendizaje de ninjutsu de alto nivel, solo podía enseñarles desde el principio, asegurándose de que se sintieran cómodos con los principios de la transformación de la naturaleza antes de profundizar en el jutsu de rango de los chicos en particular. Estaban decepcionados de tener que esperar, pero cuando Katsuro realizó un jutsu de bola de fuego de rango D, aprendieron que no era el jutsu el que determinaba el poder, sino el portador. Masaru, mejor adaptado al Kenjutsu, aprendió la habilidad y rápidamente avanzó con ella, aprendiendo los movimientos básicos de la espada antes de pasar al combate con Katsuro. Independientemente de las áreas en las que los 5 jóvenes sobresalieron particularmente individualmente, el patriarca Senju aún desarrolló su jutsus en sus naturalezas de chakra significativas y los ayudó a desarrollar otras más débiles.
Katsuro les enseñó a todos ellos ninjutsu y taijutsu, pero lo más importante es cómo usar su inmenso chakra como Uzumakis. Tenía que asegurarse de que estuvieran equipados con el conjunto de habilidades para sobrevivir y ganar la mayoría de las peleas en las que se encontrarían. También les mostró cómo trabajar juntos y luchar en equipo, no solo solos, lo que los convertiría en una unidad aún más fuerte y mortal. Pero para su frustración, sin importar lo que hicieran, no habían dejado un solo rasguño en su cuerpo. Katsuro se había dado cuenta de que, a diferencia de otros genios, era bastante bueno enseñando, y los niños Uzumaki ahora con un método de entrenamiento cómodo y estructurado, estaban haciendo un progreso notable. La habilidad de trampa de la técnica Shadow Clone también fue útil una vez que pudieron aprenderla. Katsuro también lo usó de manera efectiva, dejando que los clones de sombra les enseñaran mientras progresaba él mismo. Trabajó en una serie de ideas que tuvo durante la guerra, mientras perfeccionaba su Raijin volador y el modo de chakra de estilo de viento para asegurarse de que incluso pudiera combinarse con su impulso de trueno. Cuando ambas técnicas se juntaron, Katsuro estaba seguro de que sería invencible a corta distancia. Incluso se aseguró de prestar atención a más técnicas de estilo de viento, para rendir homenaje a su nombre como Emperador del Viento. Katsuro prestó más atención a Souta, quien había mostrado signos de tener el ojo de la mente de Kagura, del que había oído hablar de la abuela Mito era una bendición. Katsuro y Souta pronto lograron despertar su habilidad con toda su fuerza, junto con el propio sentido de Katsuro, siendo una gran ayuda para identificar a otros miembros del clan Uzumaki. El ojo de Kagura podía detectar distancias extremadamente largas, lo que permitía cubrir el terreno sin estar constantemente en movimiento. Esto era perfecto para Katsuro, que estaba cuidando a los niños y aún no podía teletransportar a tanta gente a través de una distancia tan grande. Día a día, buscaron. Pronto, lograron localizar y reunir a más miembros del clan Uzumaki que se habían escondido. Juntos, elaboraron estrategias para encontrar aún más Uzumakis y su número creció continuamente. Un año después. Oye, ¿quieres ir a buscar algo de comida después de esto? Uno de los guardias le preguntó a su compañero a las puertas de Konoha. Sí, su. ¿Qué? Preguntó el guardia, antes de volverse hacia su amigo al verlo mirar hacia la distancia y tenso. Siento más de 50 presencias de alto nivel, y una muy grande liderándolas. Rápido, ve a informar al Hokage. El otro guardia, también un ninja sensorial experto, que era importante para sus trabajos, extendió su sensibilidad hacia el grupo que no estaba haciendo ningún esfuerzo por esconderse. Pero en lugar de irse lo más rápido que pudo, una sonrisa creció en su rostro e incluso se relajó visiblemente. Cálmate, reconozco esa firma de chakra. Uno de nuestros héroes regresa a casa, debemos prepararnos para darle la bienvenida. Confiando en su compañero, así como en el hecho de que el grupo llegó sin esconderse, el segundo guardia también se relajó. ¿Quién? ¿No están todos nuestros héroes ya en el pueblo? Los Sannin están aquí e incluso el Colmillo Blanco regresó de una misión recientemente. No todos, luché junto a él contra Suna. Él, sin ayuda, fue la razón por la que Konoha pudo ganar la guerra tan rápido como nosotros. Ha estado fuera por un tiempo, pero parece estar de regreso ahora. Espera, estás hablando de, no te refieres al Stormbreaker, ¿verdad? El hombre sonrió, por supuesto que es él, ¿quién más sería? Los dos lo esperaron con anticipación como si fueran fanáticos a punto de conocer a su celebridad favorita. Pronto se vio a Katsuro caminando hacia la aldea, parecía mayor con una ligera barba en formación. Todavía se veía imponente, pero con su sonrisa brillante también se sentía acogedor y acogedor. Detrás de él había filas y filas de personas pelirrojas, que iban en su mayoría desde niños y adolescentes hasta padres mayores. El tinte que una vez habían usado para ocultar su cabello, ahora se había ido, se había desvanecido por su viaje a Konoha. Todos parecían felices, esperanzados como si estuvieran viendo el sol después de meses de lluvia. Ya no se escondían a sí mismos, a su cabello o a su herencia. En cambio, lo llevaban con orgullo al aire libre, bajo la protección de un hombre que les había prometido seguridad. Un hombre en el que creían de todo corazón. Mientras Katsuro se dirigía a las puertas, saludó a los guardias que parecían algo confundidos ante su séquito, pero también se alegraron una vez que se hizo la conexión. Habiendo reconocido a uno de ellos, se puso aún más extasiado. Señor Senju. Es un honor absoluto para mí haber luchado junto a ustedes y que incluso me recuerden. Katsuro se rió entre dientes, no, el honor de haber luchado junto a todos ustedes es mío, la guerra no podría haberse ganado sin todos ustedes. Señor. El otro guardia comenzó. ¿Son quizás miembros del clan Uzumaki?
Sí, fui a reunir a nuestros aliados el año pasado e invitarlos a nuestra casa. Se quedarán con los Senju por ahora. El Uzumaki detrás de él, al ver el entusiasmo y la reacción de los guardias al enterarse de que eran Uzumaki, los dejó más seguros de que no fue Konoha en su conjunto quien los abandonó. Pudieron ver que, si bien había algunas manzanas podridas, no significaba que todo el árbol estuviera podrido. Después de una pequeña charla, Katsuro y el Uzumaki entraron en la aldea. El resto de los guardias y los shinobi cercanos, al ver a su héroe, no hicieron ningún intento de detenerlos, y ni siquiera se molestaron en informar al Hokage. Katsuro incluso usó su experiencia en Fuinjutsu para ocultar al grupo de la detección de la barrera sensorial de Konoha mantenida por el equipo de la barrera de Konoha, en su mayoría compuesto por miembros del clan Yamanaka. Katsuro vio claramente a través del estado degradante de la barrera que, irónicamente, se levantó inicialmente con la ayuda del clan Uzumaki. Las grietas de su fracaso ya están empezando a mostrarse, no se dieron cuenta de lo bien que lo tenían hasta que se perdió. Veamos cómo pueden aprovechar el Uzumaki mientras estoy aquí. El grupo se dirigió rápidamente a la esquina de la aldea donde se encontraba el complejo de Senju, caminando por las calles de Konoha mientras los civiles los miraban con curiosidad y algunos lo reconocían pero no estaban seguros de si realmente era él o no. No mucha gente los vio debido a su prisa, asegurando que incluso si la información se abría camino por el pueblo, tomaría un tiempo. Al acercarse a los complejos, Katsuro liberó rápidamente una ráfaga de chakra, ya que la gente de la aldea generalmente tenía sus sentidos apagados por respeto. Sintiendo su chakra familiar, varios individuos se dirigieron instantáneamente a la entrada. Senju Kaito fue uno de los primeros, con una sonrisa agradable incluso a través de su máscara generalmente fría y tranquila. Patriarca, bienvenido de nuevo. Gracias, Kaito. Supongo que todo ha ido bien. Sí señor, bastante bien. Hay un par de problemas, pero nada importante. Mientras hablaban, más miembros del clan salieron a saludarlo, todos evidentemente curiosos por los individuos pelirrojos detrás de él. Todos, como pueden ver, he traído a nuestra familia de vuelta. Por favor, asegúrese de que sean bienvenidos. Katsuro llamó al resto de los miembros de Senju dentro del complejo. A sus palabras, el grupo provocó reacciones de sorpresa y emoción, presentándose de inmediato y dando la bienvenida a los miembros del clan Uzumaki. Sus personalidades innatas ayudaron a calmar los nervios de los Uzumaki. A pesar de que Katsuro les había asegurado que a su clan le encantaría la situación, todavía se sentían nerviosos por entrometerse. Mientras Katsuro vigilaba la situación, ordenando a algunos de los miembros de su clan que organizarán el alojamiento para los Uzumaki, pronto una pequeña bola de cabello rojo corrió directamente hacia su estómago, dándole un cabezazo. Katsuro sonrió cariñosamente, tosiendo, colocando una mano sobre la cabeza de la joven que había crecido tanto en su ausencia. Ella había envuelto sus brazos alrededor de su cintura y podía sentir las lágrimas manchando su camisa. ¿Sigues siendo un bebé llorón, Kusina? Preguntó con una risita para aligerar el estado de ánimo. Retrocedió un poco antes de secarse las lágrimas, lo que le permitió a Katsuo ver el protector de frente ninja en su frente. ¿Quién está llorando? Ahora soy un ninja, ya sabes. Dijo señalando el metal, prueba de que era una genin. Katsuro sonrió algo solemnemente, dándose cuenta aún más del tiempo que había perdido con ella y cuánto había crecido realmente. ¿Has crecido?, dijo con sinceridad. Sí, respondió ella, transmitiendo la misma calidez que él mostró. Bienvenido de nuevo, Niri-san. Sí, he vuelto. Capítulo 62. Beberás sangre hoy. Kusina, ¿te has quedado ciega? Eché un vistazo a su alrededor. Kusina, que había ignorado momentáneamente todo lo demás después de sentir el chakra de su hermano mayor y correr hacia él, finalmente echó un vistazo a su alrededor. Inmediatamente jadeó al ver a los miembros del clan Uzumaki que también la miraban con reconocimiento. Hermano mayor, ¿verdad? Comenzó a preguntar sin darse la vuelta. Sin siquiera esperar a que ella terminara, respondió. MHM. Mientras él continuaba acariciando su cabeza. Si bien Katsuro ya le había contado al grupo sobre Kusina, estaban muy contentos de verla. Era la nieta de su último patriarca y representaba sus esperanzas y su linaje. Pero los 5 niños Uzumaki que Katsuro había recogido, particularmente Noriyu y Minari, se pusieron celosos al ver su cercanía con Katsuro. Noriyu lo expresó externamente, haciendo pucheros, pero Minari mantuvo una apariencia externa de indiferencia. Solo aquellos que la conocían bien verían el ligero fruncido de sus cejas.
Souta, quien también notó esto, comenzó a sentirse algo celoso de que Minari se pusiera celoso, y ocultó sus expresiones mucho peor sin importar cuánto lo intentara. Katsuro sospechaba algo entre ellos, pero parece que serían ellos los que lo resolverían al final. Katsuro llamó a Kusina, quien había comenzado a hablar con sus compañeros del clan con alegría sin reservas, casi llorando una vez más. «Kusina, ¿dónde está Tsunade?» Kusina, al ver la oportunidad y la mirada expectante, casi necesitada, de Katsuro, comenzó a burlarse de él. «Oh, Tsunade, ¿eh? Sigues siendo el mismo Katsuro». Toda paloma amorosa, pero luego, como si recordara algo, se cortó con una tos. Quiero decir, está en una reunión en la torre del Hokage en este momento. Katsuro la miró de reojo. Estás actuando de manera extraña. Normalmente habrías aprovechado esta oportunidad para burlarte de mí. Katsuro la miró fijamente como si tratara de ver lo que estaba escondiendo, y Kusina comenzó a sudar y temblar bajo su mirada. Kusina, podría ser, ¿has estado hablando con un chico? Inmediatamente comenzó a sudar un balde, haciendo todo lo posible por no revelar nada. Pero sus ojos saltones y su silencio le dieron a Katsuro todo lo que necesitaba. Él asintió, y por un momento Kusina vio esperanza, pero fue cortada por sus siguientes palabras. «Masaru, ¿dónde está mi katana?» Masaru, que había estado actuando como el escudero de Katsuro recientemente como parte de su entrenamiento, se lo presentó rápidamente, siguiéndole el juego. Katsuro se lo quitó con un gesto de agradecimiento, desenvainándolo ligeramente antes de murmurar con un tono oscuro y siniestro. «Parece que beberás sangre hoy una vez más, amigo mío». Kusina inmediatamente comenzó a entrar en pánico, agarrando el brazo de Katsuro. «Espera, espera. Nilsan, espera, no hay nada de eso en absoluto». Continuó hablando, tratando de apaciguar a su hermano, quien junto con los otros miembros de Senju Uzumaki, estaban planeando la muerte de Minato en una multitud por atreverse a tocar a su princesa. Pero ella solo se metió en un agujero más profundo. Él es solo un amigo, ya sabes. Y es muy amable conmigo. Pero sus murmullos solo hicieron que el estado de ánimo de Katsuro se oscureciera aún más. Antes solo bromeaba, pero ahora tu relación parece más seria. Kusina, harta, gritó con frustración. «Nilsan, no me avergüences. Vaya. No hablaré más contigo», dijo ella pisando fuerte. Todos comenzaron a reírse de su acción, lo que hizo que Kusina se sonrojara de vergüenza. Antes de que pudiera irse por completo, Katsuro, experto en manejarla, gritó. «Kusina, ¿podrías mostrarles a todos el complejo? Puedo dejártelo a ti mientras manejo las cosas, ¿verdad?» Por supuesto. Soy Uzumaki Kusina, ya sabes, no me subestimes. Katsuro se rió entre dientes mientras los guiaba, viendo que todos se llevaban bien. Pero tenía otras cosas que hacer. Después de todo, se estaba llevando a cabo cierta reunión. ¿Qué mejor lugar para anunciar su regreso? Kaito, que se acercó a él una vez más, sacudió la cabeza al ver la sonrisa de Katsuro, sabiendo que, en sus palabras, iba a divertirse un poco. Después de una conversación rápida, poniéndose al día con cualquier problema, Katsuro se fue solo al edificio del Hokage. La reunión, que se extendía por todo el pueblo, fue interrumpida por las puertas que se abrieron. Antes de que alguien pudiera hablar para advertir quién se atrevería a interrumpirlos, se dieron cuenta de quién era realmente. Mientras un Katsuro de aspecto un poco mayor se paraba allí con una cálida sonrisa, y todos, como si olvidaran de lo que estaban hablando antes, comenzaron a saludarlo con entusiasmo, dándole la bienvenida de regreso a la aldea, para gran irritación de la facción Hokage. Cuando la conmoción se calmó, Tsunade, que había estado más emocionada de verlo, se levantó de inmediato y le dio un abrazo frente a todos, incapaz de expresar su alegría con palabras, antes de avergonzarse al darse cuenta de dónde estaba. Renunció a su asiento representando a los Senju, fácilmente, una vez más molestando a la facción Hokage y demostrando a cualquiera que pudiera tener alguna duda cuán en la fila estaban uno de los Sannin y Katsuro. Katsuro tomó asiento cerca del frente, con el prestigio perteneciente a uno de los clanes fundadores, naturalmente, sin esperar permiso, entregando un sutil mensaje de que no lo necesitaba. Por mucho que estuviera tentado de agarrarla del brazo y arrastrarla a su regazo, ella tenía una reputación que no podía arruinar por su egoísmo momentáneo. Pronto se dirigió a otro asiento, un poco más atrás. Katsuro también se sorprendió gratamente al ver a Fugaku en el asiento designado por Uchiha, con más y más líderes de clanes siendo reemplazados por sus sucesores durante y después de la guerra. Fugaku asintió con firmeza, que para él, bien podría haber sido un abrazo como el de Tsunade.
Una vez que la conmoción se calmó, Hiruzen también saludó a Katsuro. Katsuro, bienvenido de nuevo, solo estábamos discutiendo las finanzas de la aldea. Ah, sí, Hokage, me han informado que las decisiones esperadas que se suponía que muchos clanes recibirían como reparaciones de guerra, ¿no se recibieron? Sí, eso es correcto, la aldea está en una situación difícil, muchos de nuestros shinobi han muerto. Nos hemos visto obligados a usar ese dinero para financiar las pensiones y los orfanatos por la muerte de nuestros shinobi. Ya veo, eso tiene sentido. Aquellos que han muerto por nosotros deben ser honrados, pero lo que no entiendo, Lord Hokage, es por qué las cantidades dadas a los clanes han sido tan desproporcionadas. Algunos clanes han recibido poco o nada, citando retrasos después de que hubieras prometido entregar el dinero inicialmente. De hecho, me dijeron que prometiste darle al clan Senju su recompensa dentro de unos meses, antes de aparentemente cambiar de opinión. Espero que esto no se deba a que pensabas que éramos fáciles de olvidar, cuando ciertas personas se habían ido, ¿verdad? No, por supuesto que no, dijo Hiruzen, tratando de parecer algo sorprendido por la sugerencia de Katsuro, mientras se enfurecía por dentro, porque eso era exactamente lo que había pensado. Una vez que se dio cuenta de que Katsuro se había ido por un tiempo, pensó que podría darle excusas a Tsunade y mantenerla alejada. Pero la princesa de los Senju ya no caía en sus promesas vacías y, con la ayuda de Kaito, le había causado un gran dolor de cabeza. A todos se les dará lo que se les debe con el tiempo, la aldea está en una situación difícil, pero todos debemos trabajar juntos para superar nuestros problemas momentáneos. Sí, Lord Hokage. Eso es exactamente correcto. Katsuro estuvo de acuerdo, asintiendo con la cabeza. Hiruzen sospechó un poco de Katsuro, pareciendo apoyarlo. Pero comenzó a responder de todos modos con una risa falsa. Sí, eso es genial, Kats. Pero fue interrumpido por Katsuro, quien continuó hablando. Entonces, ¿por qué ciertos clanes han recibido mucho más que todos los demás? ¿No deberían todos hacer su parte y recibir una compensación en consecuencia? ¿Y no les fue excepcionalmente bien a los clanes Sarutobi y Shimura durante la guerra? Incluso parecen tener una riqueza que rivaliza con los clanes fundadores en estos días, lo has hecho bien Lord Danzo, Lord Hiruzen. Y escuché que también tenías una baja tasa de mortalidad. ¡Wow! También debes haber entrenado a tu shinobi extremadamente a fondo. Estaba claro como el día para todos lo que Katsuro estaba insinuando. Los clanes Sarutobi y Shimura habían recibido su parte de las reparaciones antes que los otros clanes, e incluso probablemente mucho más de lo que habían merecido. Muchos clanes lo habían sospechado, al ver su nueva prosperidad, pero con Katsuro llamándolo tan directamente a esto, no pudieron evitar sentirse agraviados. Señor Hokage, debe compadecerse de nosotros, los Senju están sufriendo. Con la falta de dinero, el clan ni siquiera puede pagar las reparaciones de nuestras casas, especialmente con nuestros invitados. Katsuro suspiró con exageración, si no lo recibimos pronto, es desafortunado, pero es posible que el clan ni siquiera pueda tomar misiones. ¿Cómo podríamos, sabiendo que debemos volver a los techos con goteras en casa? Hiruzen y todos los demás entendieron, Katsuro los estaba amenazando audazmente con excusas. Este maldito mocoso. Tan pronto como regresa, lo arruina todo. ¿Qué quiere decir con techos con goteras? Son el clan Senju, maldita sea. Y ni siquiera puedo hacerle nada. Jiraiya y Orochimaru dijeron que era incluso más fuerte que Anso. Ahora todos también usarán sus tácticas para obligarnos a pagarles también. Voy a tener que sacar algunos fondos de mi clan y de Danzo para lidiar con esto. No te preocupes, Katsuro. Estoy seguro de que eso no sucederá. De hecho, se suponía que los clanes recibirían algunas de sus reparaciones dentro de 2 semanas. Al ver la concesión, muchos líderes del clan miraron agradecidos a Katsuro, sabiendo lo que había hecho. Danzo, que entendía la implicación de que el dinero no podía venir de la nada, se frustró al saber que Hiruzen iba a sacar muchos más fondos del clan Shimura que del clan Sarutobi. Incluso los ancianos que habían sido generosamente recompensados por sentarse en la retaguardia, sudaban un poco imaginando que su vida de lujo por estafar a los clanes terminaba lentamente. Koharu, después de haber prestado atención, habló con los dientes apretados. Katsuro, ¿qué quieres decir con invitados? Ah, sí, gracias por el recordatorio. El clan Senju actualmente alberga al clan Uzumaki como invitados. Con efecto inmediato, se asimilarán temporalmente al clan Senju y potencialmente harán los suyos con el tiempo. La reacción fue inmediata, ya que el asombro llenó a todos. No esperaban escuchar ese nombre, desde la destrucción de Usushio.
El Hokage estaba especialmente sorprendido y desanimado, no solo porque parecían estar con el Senju, sino también porque no había escuchado nada de eso hasta ahora. Hiruzen, con su perspicacia política, analizó las implicaciones de lo que había aprendido, preparándose para extraer el máximo beneficio para él. Pero cuando se encontró con los ojos de Katsuro, pudo ver el brillo frío y atrevido en ellos. Si bien el líder Senju tenía una suave sonrisa en su rostro, no llegó a sus ojos. Hiruzen sintió que Katsuro estaba mirando su cadáver en lugar de él vivo. Capítulo 63. En la palma de mi mano. La mayoría de las personas en la sala estaban encantadas de escuchar el hecho, contentas de que uno de sus aliados de toda la vida no hubiera sido completamente aniquilado y se le diera la oportunidad de reconstruir. El clan Uzumaki ayudaría a que Konoha fuera más fuerte y feliz. Incluso Hiruzen creía en esto, de hecho, había querido que los Uzumaki se convirtieran en parte de Konoha antes. Pero se habían negado, declarando sus vínculos con su aldea. Ahora esta parecía una oportunidad perfecta. Él y Konoha obtendrían su experiencia, conocimiento y fuerza. Señor Katsuro, ¿cuántos miembros del clan lograste traer de vuelta? Preguntó Shikaku del clan Nara. Era su nuevo y joven jefe, y Katsuro ya estaba familiarizado con él de la guerra, ya que había sido presentado por su padre. Me las arreglé para encontrar a poco más de 50 miembros del clan, estaban siendo casados y se dispersaron después de sobrevivir a duras penas. El Hokage luego aprovechó la oportunidad para tratar de recuperar el control de la conversación. Eso es genial, Katsuro, tendré una vivienda preparada para ellos. Y, por supuesto, el pueblo estará más que feliz de otorgarles refugio, y pueden, incluso ayúdanos echando un vistazo a nuestras barreras. Katsuro se rió ruidosamente, al ver el intento del Hokage de ignorar lo que dijo y enmarcar la situación como si estuviera concediendo algo. No lo entiendes, Hokage. Los Uzumaki se quedarán conmigo, son mi gente. Soy responsable de ellos y ellos confían en mí. Sin mencionar que somos clanes hermanos. Y no Hiruzen, no les concederás refugio, no tienes otra opción en el asunto. Dejaste que su aldea fuera destruida, así que es justo que vivan aquí. Pero incluso entonces, no es tu decisión. Los Uzumaki se están quedando en los recintos de mi clan, y no hay necesidad de involucrarse en la aldea. La temperatura en la habitación bajó unos grados y la tensión era palpable. Katsuro ya no estaba siendo sutil, había abandonado cualquier honorífico e impuesto su voluntad. Danzo estaba atrapado entre el regocijo al ver que el poder de Hiruzen se deterioraba visiblemente y se enojaba al ver que Katsuro y los Senju se volvían más fuertes. Al final, decidió apoyar a la fuerza que podía controlar de alguna manera. Mocoso. ¿Cómo te atreves? ¿Crees que eres Hokage? Katsuro respondió con calma. No, no lo soy, pero tú tampoco, Danzo. Katsuro le sonrió, burlándose de Danzo y enviándolo a una espiral. Hiruzen, mientras tanto, estaba evaluando la situación. Necesito separar a los Uzumaki de los Senju, no pueden fortalecerse. Ya se han unificado, y eso Katsuro incluso les enseñó personalmente. No es bueno para el pueblo. Hiruzen interrumpió a Omura y Koal que intentaban razonar con Katsuro, diciendo tonterías sobre cómo los Uzumaki necesitaban espacio y el apoyo de la aldea, tratando de contener su furia, al mismo tiempo que expresaba su decepción exteriormente. Katsuro, los ancianos tienen razón. Los Uzumaki han sufrido, y deberían tener espacio para recuperarse con el apoyo de la aldea. Nos aseguraremos de cuidarlos. Katsuro sonrió al ver cómo se desarrollaba la conversación. Sarutobi piensa que soy estúpido, cree que puede usar el agradecimiento de Uzumaki para extraer beneficios. Probablemente más técnicas de sellado, jutsu y ayuda con la barrera como el costo de su ayuda y admisión. Pero poco sabe él, está bailando en la palma de mis manos. Entonces hagámoslo así. Dejémoslo en manos del clan Uzumaki, dejemos que ellos decidan. Pero pase lo que pase, deben ser apoyados por la aldea, y los Senju se asegurarán de que cualquier trabajo que realicen sea compensado de manera justa. Ya que estoy concediendo esto sin tener que hacerlo, espero que puedas reconocer mi buena voluntad y conceder estas solicitudes, así como una compensación adicional para mi clan. Dijo Katsuro, después de algunas vacilaciones, actuando como si no quisiera renunciar a tanto. Esperaba que Hiruzen aprovechara la oportunidad, pero Katsuro no sabía cuánta razón tenía. ¿Qué tan leales pueden ser a este mocoso? Soy el Hokage. Definitivamente confiarán más en mí. TSK, pagar extra a los Senju será una molestia, pero una vez que los Uzumaki estén bajo mi control, podré olvidar todas estas otras tonterías. Finalmente. Este mocoso se deslizó.
Hiruzen también se tomó un tiempo como si estuviera considerando la propuesta, y no saltando arriba y abajo por dentro. Entonces haremos eso, Katsuro. En una fecha posterior, pediremos a los Uzumaki que decidan por sí mismos. La reunión continuó con normalidad, pero todos eran conscientes ahora de que el regreso del patriarca del clan Senju había cambiado por completo la dinámica de la aldea. El poder de la facción Hokage, que parecía estar creciendo sin estancarse, se amortiguó de inmediato. Fugaku estaba feliz de verlo, considerando la dura postura que ellos, particularmente Danzo, tomaron contra el Uchiha, dejando escapar una pequeña sonrisa en un entorno público antes de corregirse rápidamente. Cuando concluyó la reunión y la gente conversó entre sí sobre cosas al azar, Katsuro se acercó a Tsunade. Pronto le rodeó la cintura con un brazo antes de levantar un poco la voz para que todos pudieran escucharlo. Tsunade, recuerda, dijo, volviéndose hacia la cara y mirando a Hiruzen y Danzo, puedo ir a cualquier parte, y llegar a cualquiera. Continuó mirándolos a los dos, sin siquiera mirar a los otros ancianos, que ni siquiera valían la pena. Después de un momento, Katsuro y Tsunade desaparecieron de la habitación, mostrando pruebas de su afirmación, recordando a todos que Katsuro era alguien que podía usar el Flying Raijin, el jutsu más rápido del mundo shinobi. Eventualmente, todos los demás se filtraron, y aquellos más familiarizados con Katsuro se divirtieron con su exhibición, como Fugaku sacudiendo la cabeza con una sonrisa ante la advertencia no tan sutil. Cuando todos se fueron, se produjo una conmoción entre los miembros de la facción. Danzo inmediatamente comenzó a gritar. Hiruzen. Nos está faltando el respeto abiertamente. El poder está saliendo de tus manos. Pronto, nadie te respetará. Koharu también se unió, tiene razón, Sarutobi, se está burlando abiertamente de ti, y su falta de respeto se extenderá. Omura también, sí, ya está influyendo en los clanes para que amenacen a la aldea al no aceptar misiones. Ahora, nos vemos obligados a pagarles. Expresaron sus quejas, actuando enojados en nombre de Hiruzen, pero siendo realistas, estaban más enojados porque Katsuro les había faltado el respeto e incluso les había costado mucho dinero. Desafortunadamente, a pesar de sus títulos como consejeros y ancianos, no tenían poder real y solo podían tratar de usar e influir en el Hokage. Detente. No hay nada que podamos hacer ahora, no tiene respeto por la jerarquía, a diferencia de Sakumo. Y se ha vuelto terriblemente fuerte, y todos saben lo que pasó contra Anso. No fue un empate como todos piensan, lo obligó a tomar uno. Ninguno de ustedes puede vencerlo, ¿verdad? Dijo, mirando al trío frente a él. Los dos ancianos se encogieron bajo sus ojos, avergonzados, y Danzo estaba enojado al escuchar que un mocoso joven era más fuerte que él, pero incluso él tenía que admitir que no podía ganar. Ese mocoso que puede usar el jutsu de Sensei hace que sea casi imposible atraparlo o matarlo. Maldita sea. Sabía que debería haber tratado con él hace mucho tiempo. Hiruzen. Te lo dije, deberíamos habernos ocupado de él hace mucho tiempo. Deberías haberme escuchado. O incluso lo entregó a la raíz, ahora mira dónde te ha dejado. El Hokage se frotó las sienes, sintiendo que las líneas de estrés solo crecían mientras suspiraba. Déjalo, Danzo. No podríamos haber sabido lo que sucedería. Pero, al menos, podemos usar los esfuerzos de Katsuro. Nos ha entregado el Uzumaki, y convocaré a su representante para una reunión para explicar la situación. Deberían poder entrar en razón. Si Danzo pensó, los Uzumaki, sus cuerpos son similares a los Senju. Ahora que nuestro suministro de ellos se está agotando, los reemplazos han llegado muy bien. Y sus técnicas de sellado serán perfectas para fortalecer la raíz. Danzo sonrió ante la idea. Ese mocoso estúpido, todo ese esfuerzo, solo para ayudarme. Capítulo 64. El Hokage más fuerte. De vuelta en los complejos de Senju, Katsuro y Tsunade finalmente se estaban poniendo al día, o para ser más precisos, Tsunade en particular le estaba contando a Katsuro todo lo que había sucedido con ella desde que se fue en su búsqueda. Y esta, dijo con orgullo, atrayendo a un lado a una chica de cabello oscuro, con gran entusiasmo, es Shizune. Shizune se sonrojó ante la atención de una figura tan respetada y famosa dentro de la aldea. Es un honor conocerlo, Lord Katsuro, dijo, inclinándose humildemente. Katsuro sonrió suavemente. Oh, por favor, Shizune, no hay necesidad de honoríficos, solo Katsuro está bien. Shizune se sonrojó de nuevo mientras Tsunade continuaba.
Shizune es la sobrina de Dan, Katsuro, dijo más seria y con una ligera tristeza, y la expresión de Katsuro se transformó en solemnidad al principio, antes de transformarse en una sonrisa. Tsunade no la habría traído aquí si tuviera a alguien más. Dan debe haber sido su último pariente. Ya veo, bueno, espero que te hayas puesto cómodo aquí, Shizune. Luego miró a Tsunade. ¿Estoy en lo cierto al adivinar que has tomado a Shizune como estudiante? Tsunade asintió con aire de suficiencia, el estado de ánimo previamente sombrío se elevó por el sutil cambio de tema de Katsuro. ¿Sí? Ella va a ser la mejor ninja médica, después de mí, por supuesto, terminó con falsa arrogancia. Katsuro ignoró la burla de Tsunade y se volvió hacia Shizune, para gran indignación de su novia. No la escuches, dijo sarcásticamente. Ni siquiera es la mejor ninja médica en este momento. Shizune lo miró confundida, incapaz de decir si el hombre frente a ella estaba bromeando o no, mientras Tsunade lo reprendía. Entonces, ¿quién lo es? Tsunade abrió la boca, sabiendo lo que Katsuro iba a decir, pero aún así se le adelantó. Lo estoy. Dijo con aire de suficiencia. Guay. Siguió rápidamente a su declaración. La expresión de suficiencia se borró de la cara del Stormbreaker cuando Tsunade usó su superfuerza para pellizcarle el cuello, lo que provocó que el hombre normalmente estoico se arrugara de dolor. Eso es lo que obtienes. Más tarde esa noche, Katsuro se reunió con Kaito, quien estaba listo para darle un informe de todo lo que había sucedido en la aldea desde que se fue. Las tensiones de las facciones Uchiha Hokage aumentan, la creciente prevalencia de los clanes Sarutobi y Shimura, más o menos lo que esperaba, pensó Katsuro. Además, estoy seguro de que ya predijiste esto, continuó Kaito. Pero ha habido una especie de rumores y charlas, supongo que podría llamarse, en torno a la guerra. Las cejas de Katsuro se levantaron. Continúa. Esencialmente, el Hokage se ha llevado más o menos el crédito exclusivo por la victoria en la guerra, por supuesto, no ha sido él quien haya salido directamente y dicho todo esto, pero probablemente él mismo plantó los rumores. Ganó la guerra, trajo la paz a la aldea, es el Hokage más fuerte en la víspera. Kaito se sorprendió e interrumpió por el repentino ruido de su patriarca, y el pánico se apoderó del élite Jonin después de verlo colapsar y retorcerse en el suelo. ¿Ha sido envenenado? ¿Se está ahogando? ¿Se está muriendo? Sin embargo, Kaito solo se congeló por un milisegundo antes de saltar a la acción, saltando al lado del patriarca y golpeándolo vigorosamente en la espalda. Señor Katsuro. ¿Qué pasa? Esperar. Él es. Kaito se alejó, suspirando aliviado. Maldita sea, realmente asustaste. Oh, patriarca, creo que eso es. Por primera vez en mucho tiempo, Katsuro consideró genuinamente la posibilidad de su muerte. Dios mío. He sobrevivido a una guerra, batallas 1 a 1 con 2 Kages, y mucho más, y podría morir de risa de un rumor. Así. Pensó, todavía riendo. Pero ni siquiera se culpó a sí mismo. ¿Hiruzen? ¿Sarutobi Hiruzen? ¿El Hokage más fuerte? Ni siquiera era el más fuerte del pueblo. Finalmente, después de lo que a Kaito le parecieron horas, Katsuro finalmente dejó de reír, por consideración a su miembro del clan, y se aclaró la garganta. Katsuro luchó contra otra risa. ¿Y la gente lo cree? Aliviado de que Katsuro finalmente hubiera dejado de reír, Kaito respondió rápidamente. Bueno, algunas personas lo hacen. La risa continuó como antes, pero tan pronto como terminó, Kaito aprovechó la oportunidad para hablar de nuevo. Ha habido reacciones mixtas. Por un lado, algunas personas creen, especialmente cuando se tiene en cuenta el hecho de que los logros de otros en el campo de batalla han disminuido considerablemente, como usted y Lord Sakumo, y los suyos han sido exagerados. Probablemente sea peor para ti que para Lord Sakumo también, considerando que has estado fuera por un tiempo. Al ver la expresión indignada e infeliz en el rostro de Katsuro, Kaito continuó rápidamente. Pero al mismo tiempo, no es como si nadie supiera la verdad, en realidad, todos los shinobi que lucharon en la guerra saben la verdad, considerando que los que estaban en el frente de Iwa debieron derribar a las 4 colas y hacer coincidir al tercer Tsuchikage, y los del frente de Suna debieron derribar a las colas únicas con Lady Tsunade y luego derrotar hábilmente al tercer Kazekage. Es más bien que se habla constantemente de los logros del Hokage, se empuja y se exagera, lo que está ahogando los tuyos y los de Lord Sakumo. Katsuro estaba a punto de abrir la boca para responder, cuando de repente ambos shinobi se detuvieron. Había una presencia desconocida en el complejo, no Senju, Uzumaki o Shizune.
Kaito miró a Katsuro inquisitivamente, esperando órdenes, pero Katsuro simplemente levantó la palma de la mano, diciéndole que no actuara. Probablemente Anbu del Hokage, veremos cómo se desarrolla esto. ¿Quién eres? Masaru dijo amenazadoramente, protegiendo a los miembros de su familia, aunque todos ellos, condicionados por la guerra, estaban listos para luchar. Aunque ahora estaban en un espacio seguro, los viejos hábitos murieron con fuerza, especialmente en un territorio desconocido. El shinobi enmascarado frente a ellos, sin embargo, no hizo ningún movimiento para atacar, sino que eligió hablar. ¿Eres el Uzumaki que trajo al patriarca del clan Senju? ¿Qué te importa? Fue la airada réplica de Souta. ¿Quién es su representante? Katsuro lo es, dijo Minari. Es un Senju. Su representante debe ser uno de los suyos. Es uno de los nuestros. El shinobi enmascarado no respondió y se quedó allí, esperando. Finalmente, reconociendo la inutilidad de la situación, Masaru señaló a un anciano cercano, que había estado observando la interacción cuidadosamente. Está bien, entonces. Si no puede ser Katsuro, entonces elegimos al señor Jiraiya. Es nuestro representante. Los asentimientos y murmullos de aprobación vinieron del resto del Uzumaki, y el shinobi enmascarado rápidamente se acercó a él. Tras una inspección más cercana, el anciano llamado señor Jiraiya confirmó que este shinobi enmascarado era un miembro de Anbu, se dio cuenta por el tatuaje. Jiraiya era un ex shinobi de Usushigakure, pero había sido herido en batallas anteriores y ya no podía luchar, por lo que había escapado con los niños para supervisarlos. El anciano había maldecido sus heridas antes, culpándose parcialmente a sí mismo por la caída de su aldea y su línea de sangre, pero ahora, parecía que había esperanza después de todo. Pero sé para qué está aquí este hombre. El tercer Hokage, Lord Sarutobi Hiruzen, te ha convocado, Uzumaki Jiraiya, para que actúes como representante del clan Uzumaki y de Usushigakure. Dirígete a su oficina. Así, el Anbu Shinobi desapareció. Parpadeo del cuerpo, ¿eh? Es posible que el señor Jiraiya ya no tuviera las capacidades físicas de un shinobi, pero su mente seguía siendo tan aguda como siempre, y se negó a ser engañado por el Hokage nuevamente. No desperdiciaré esta segunda oportunidad para mi clan y mi aldea. Ven. Ordenó a los niños, que ayudaron al hombre a caminar. Llévame al Stormbreaker. Katsuro. Kaito y Katsuro se giraron para mirar las voces familiares. La presencia se ha ido, y los Uzumakis se acercan a nosotros. Parece que fue tal como esperaba el patriarca, pensó Kaito para sí mismo, sacudiendo la cabeza con una pequeña sonrisa, aún admirando a su líder, incluso después de presenciar todas sus hazañas anteriores. Señor Jiraiya, saludó Katsuro al hombre, usando un jutsu de estilo tierra para hacer una silla improvisada para él desde el suelo, en la que el anciano se sentó amablemente y descansó por un momento, antes de hablar. Señor Katsuro, tengo algo que decirte. Justo ahora, un Anbu vino a nosotros, pidió un representante de Uzumaki, y cuando intentamos presentarte, se negó a aceptarlo, y solo aceptó cuando fui elegido. Me ha pedido que me reúna con el Hokage, y tengo la sensación de que se trata de, señor Jiraiya, intervino Katsuro amablemente, antes de continuar. No te preocupes, sé todo sobre el Anbu, el Hokage y sus intrigas. De hecho, fui yo quien lo sugirió. Jiraiya y los otros Uzumaki lo miraron boquiabiertos, sorprendidos. ¿Pero por qué? Katsuro se limitó a sonreír. No se preocupe, señor Jiraiya. Ve a ver al Hokage mañana por la mañana. Confío en todos ustedes implícitamente, y sé que puedes manejarlo tú mismo. Katsuro y Kaito se inclinaron respetuosamente y se alejaron, dejando a los niños Uzumaki un poco confundidos, pero Jiraiya sonrió. Sí. A pesar de que nuestra aldea podría haber caído y nuestro clan se dispersó, parece que todavía hay esperanza. Senju Katsuro y el resto del clan Senju. Pondré mi fe en ti. Capítulo 65. Me temo que debo declinar. Saludos, señor Jiraiya, el tercer Hokage lo saludó, sonriéndole. ¿Cómo se atreve a sonreírme, como si su ignorancia no fuera la razón por la que toda mi familia y la mayoría de mi clan y aldea están muertos? Afortunadamente, Jiraiya era un hombre sereno y logró contener su ira, al menos por ahora. La siguiente conversación fue una larga mezcla de propaganda, excusas, disculpas y demandas veladas como promesas. A cambio de nuestra protección, cuidado y vivienda, por supuesto que esperamos que el clan Uzumaki contribuya a la aldea, pero no debes preocuparte, ya tenemos algo en mente. Creemos que sus técnicas de sellado, por las que los Uzumaki son tan famosos, serán útiles para proteger la aldea en las misiones, y con fuerza también la frontera, dijo Hiruzen en lo que creía que era un tono ganador.
No puedo imaginar por qué los Uzumaki no estarían de acuerdo. Después de todo, estoy ofreciendo la protección y legitimidad de toda una aldea, y el mocoso Senju solo puede ofrecer la protección de un clan. Para un clan que está al borde de la extinción como los Uzumaki, no pueden rechazar mi oferta. Yair ya se negó incluso a considerarlo. De hecho, el objetivo principal del hombre al estar allí era simplemente informar las palabras del Hokage y su facción a Katsuro. Hablando de la facción Hokage, Yair ya se aseguró de mirar bien a los demás en la habitación. No, él no. No, es una mujer. Eso debe significar, pensó, mirando al hombre con la cicatriz en forma de cruz en la barbilla, que es él. Él es Danzo. La ira de Yair ya volvió a surgir, en medio de los ladridos del Hokage, y esta vez no pudo controlarla. A pesar de que ya no era un shinobi debido a lesiones físicas, las reservas de chakra del hombre aún eran inmensas, y su ira se manifestó como una liberación masiva de chakra, mostrando el poder de los Uzumakis ante la facción Hokage que los había traicionado tan despiadadamente. Respetuosamente, Hokage, dijo Yairya, apenas logrando mantener un tono neutral, forzando una sonrisa fría y falsa, me temo que debo declinar. La conmoción en sus rostros era obvia y después de un momento de pausa llegaron las reacciones. Disculpe. ¿Hablas en serio? ¿Entiendes lo que estás haciendo? Pero Hiruzen, manteniendo su cortesía, preguntó. ¿Puedo preguntar por qué? El anciano asintió, el clan Uzumaki es uno que recuerda, no olvidamos fácilmente. Yair ya dejó que las palabras colgaran por un momento antes de continuar. No morderemos la mano que nos alimentó. Lord Katsuro nos sacó de la oscuridad, sin él estoy seguro de que casi todos estaríamos muertos pronto. Confiamos en él, y nos ha prometido su protección. Su palabra por sí sola es suficiente. Koharu y Omura se quedaron sin palabras, pensando en el hombre como un tonto. Koharu preguntó, ¿qué? ¿Elegirías a un solo hombre sobre todo el pueblo? ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? ¿Aceptará tu clan esto? Claramente necesitamos un representante diferente aquí, uno que realmente pueda pensar. Yair ya no se enojó por los insultos que se le aprovechó, pero el descaro de fingir que lo que estaban haciendo era bueno. Eso lo afectó. HMPH, claramente todos ustedes están delirando. Adelante, pregúntale a cada Uzumaki por separado, mira lo que dicen. No importará. Ya deberías saberlo, ¿no? Cuando su mensajero pidió un representante, yo no era la primera opción. Todos y cada uno de nosotros lo vemos como nuestro líder, en este punto, también puedes tratarnos como parte del clan Senju. Nuestro propio clan hermano, que nos recibió con los brazos abiertos, nos invitó a sus casas. Pero sí, tienes razón en una cosa. Elegiría a un hombre sobre todo este pueblo, porque ese hombre se llama Kase no Sumeragi. Sin esperar a que lo despidieran, Yair ya se levantó y se fue. Su vejez lo hizo más franco y no vio el sentido de presentar sus respetos a serpientes tan manipuladoras. Los ancianos estaban indignados, gritando por cómo Katsuro había causado que incluso un anciano herido les faltara el respeto. Pero con los gritos a su alrededor, Hiruzen solo pudo mirar hacia abajo y frotarse las sienes, dándose cuenta de que había sido completamente superado. ¿Qué fue eso? Gritó Omura. ¿Cómo les permitimos que se aprovechen tanto? Exactamente. Este mocoso nos está tomando, la facción del Hokage, por tontos. Koharu estuvo de acuerdo. Danzo, mientras tanto, sonreía para sí mismo, mientras que por fuera también adoptaba una expresión furiosa. La clara violación de la autoridad de Hiruzen, por parte de un anciano que ni siquiera podía luchar, brindó otra oportunidad para mostrar cómo el Hokage actual no era adecuado para liderar, y cómo debería ser él en su lugar. Hiruzen claramente no pudo tomar una decisión y puso en riesgo todas sus posiciones ante el creciente peligro de inicialmente ataque Sakumo, luego el clan Senju y Katsuro, y ahora también los Uzumaki. Danzo quería aprovechar esta oportunidad para mostrarles a los ancianos de la aldea que podría ser un líder más apto de la aldea de la hoja. Sin embargo, se detuvo. Primero, necesitaba deshacerse de esos tres problemas, a través de Hiruzen, quien por mucho que despreciara, era necesario como el Hokage actual. Por el momento, el poder en toda la aldea de la hoja era inestable y el apoyo de la gente de Konoha se dispersó. Había dos bandos principales. Uno liderado por Katsuro, con Senju y Uzumaki, y Sakumo también, y el otro visto como Hiruzen, junto con Danzo y los ancianos de la aldea. Al ver esto, Danzo concluyó que usaría a Sarutobi y Hiruzen como un medio para eliminar al resto de la competencia, lo que haría que su ascenso más adelante fuera mucho más suave. Estoy de acuerdo, Hiruzen. Te han engañado.
No solo eso, sino que ese maldito mocoso nos hizo pagar más solo para tener una reunión sin sentido con ese viejo. La sentencia del líder de la raíz fue interrumpida por un alboroto escalofriante e implacable del tercero. Suficiente. Hiruzen ahora no podía contenerse, antes de resoplar y continuar. ¿Todos ustedes piensan que no sé esto? ¿Crees que, como Hokage, no veo lo que está pasando? ¿Sí? Pero, sigo siendo el tercer Hokage. Este mocoso Senju no puede sacudirme. No lo hará. Por ahora, jugaremos su estúpido juego. Hasta entonces, esperamos y planificamos con anticipación. Los otros tres quedaron atónitos en silencio. Había pasado un tiempo desde que Hiruzen había liberado tanto chakra con tanta ira y agudeza. Incluso podían sentir a tres Anbu fuera de la oficina tensos, pero los shinobi se detuvieron para no entrar, escuchando que la conmoción se apagaba. Hiruzen se encorvó en su silla. Cada vez que se enfrentaba con el patriarca Senju, solo veía un aumento en sus problemas. Mientras tanto, de vuelta en los complejos del clan Senju, Yair ya solo le estaba dando a Katsuro su informe sobre los eventos. Gracias señor, realmente aprecio sus esfuerzos. Dijo con una reverencia. Yarilla le devolvió la reverencia, para nada, es lo menos que podía hacer. Me despido. Cuando se fue, la sonrisa de Katsuro se curvó aún más, maldita sea, desearía haber podido ver sus rostros. Tsunade, cerca al ver su sonrisa, sabía lo que estaba pensando y negó con la cabeza al ver sus payasadas. La vida de los Senju y Uzumaki continuó, ya que este último se instaló cómodamente. Katsuro había notado un gran aumento de niños desde su regreso, un pequeño baby boom en todo su clan y la aldea después de la guerra, una tendencia a la que los Uzumaki pronto se sumarían después de establecerse. Pero la cantidad de bebés también significaba que a veces Tsunade le daba una cierta mirada. Uno que le haría temblar la columna vertebral, pero que también le traería algo que simplemente no podía rechazar. Pero ni siquiera estaban casados todavía, se quejaba, cuando ella insinuaba que le daría un hijo, y esa excusa trajo su propio conjunto de problemas, principalmente ella quejándose de por qué aún no tenía un anillo en el dedo. Katsuro también se aseguró de visitar a los amigos que había hecho, incluidos Fugaku y otros líderes del clan y, por supuesto, también a su maestro. Conocer a Kakashi fue una experiencia por decirlo menos. Tsunade incluso se rió, al ver a los dos uno al lado del otro diciendo que parecían hermanos. El niño ya era un genio, tal vez incluso más que cuando Katsuro tenía esa edad antes de que sus padres murieran, pero el líder Senju nunca lo admitiría, asegurándose de burlarse de Kakashi de que todavía tenía un largo camino por recorrer. Tsunade a menudo sonreía ante su dinámica. Haría que Kakashi actuara más como el niño que era y no como una figura melancólica, y también ayudó a Katsuro. Le recordó la dinámica que tenía con Nawaki, y al ver la sonrisa de Katsuro con el collar alrededor de su cuello, sintió que el mundo se estaba curando, poco a poco. Capítulo 66. Sucesor. Después de regresar a la aldea, Katsuro no volvió a su posición anterior en el hospital. Después de todo, Tsunade estaba haciendo más que suficiente allí, revolucionando el ninjutsu Iryo y su aplicación con vigor, con Shizune ayudándola. Lo intentaron con el clan Senju, cuya conexión con su extrema vitalidad y chakra significaba que eran naturalmente bastante buenos como shinobi médicos. Aquellos con un buen control de chakras recibieron lecciones de Tsunade y Katsuro con buenos resultados, y por su propia experiencia, el uso de saber jutsu médico en el campo fue inconmensurable. Con el apoyo de Katsuro y su peso político, también lograron implementar esquemas experimentales con ninjas médicos en escuadrones estándar de shinobi e incluso algunas lecciones de primeros auxilios y medicina en el último año de la academia. Obligó a Katsuro a prestar atención al plan de estudios de la academia, con Kakashi también asistiendo, y notó que su calidad se había deteriorado significativamente, incluso en comparación con su tiempo allí. Para genios como Kakashi, fue una completa pérdida de tiempo, con un montón de tonterías sobre la voluntad de fuego y la historia que elevó al tercer Hokage, llamándolo el Hokage más fuerte, una broma absoluta para cualquiera con al menos medio cerebro, y propaganda completa que se supone que engaña a los niños y los hace leales, algo que Katsuro vio como una táctica repugnante. En lugar de sus deberes hospitalarios, Katsuro pasó su tiempo con su clan. Se aseguró de darles a los Uzumaki sus merecidos asientos como ancianos, mientras los incluía con las personas a las que enseñaba, y a menudo pasaba tiempo dando consejos a los shinobi del clan, ya fueran jonin experimentados o estudiantes de la academia, ayudándolos con un jutsus con el que estaban luchando, o un sello que no podía conseguir.
Pero, principalmente estaba enseñando a los 6 Uzumakis, que había recogido en la aldea de la hierba, después de todo, eran prácticamente sus discípulos, y no podía dejar que lo avergonzaran. Shizune incluso se unía a él a veces bajo su insistencia de que incluso si ella era una ninja médica, debería poder protegerse a sí misma. Kusina ya no se uniría a él, sino que pasaría su tiempo entrenando con su equipo Genin o haciendo misiones. A pesar de que el líder de su equipo era Jiraiya, que había regresado y Katsuro podía confiar, se aseguró de hacerle saber cómo se sentía con tristeza fingida. Diciendo cosas sobre cómo un niño le había robado a su hermana pequeña. Cada vez que decía estas cosas o hacía algún tipo de comentario, Kusina tenía miedo de que Minato muriera y tenía que asegurarse de que Katsuro prometiera quedarse en casa. En lugar de Kusina últimamente, incluso Kakashi aparecía ocasionalmente, aprendiendo mucho más con Katsuro que en la academia. Su experiencia dejó al pequeño niño con máscara asombrado por la gran versatilidad de Katsuro. Kakashi no le había creído previamente a su padre, cuando dijo que Katsuro era más fuerte que él. Después de todo, Sakumo era el héroe de su propio hijo. Pero sus sesiones con Katsuro estaban cambiando eso lentamente. Katsuro incluso había abierto sus reservas de jutsu mucho más al clan, incluso extendiéndolas a los Uzumaki, que en este punto eran sinónimo de Senju. Permitió que los graduados de la academia eligieran y aprendieran libremente jutsu de rango 2D y rango 1C de las reservas del clan, incluso ayudándolos con eso. Por lo general, ese trato era exclusivamente para genios de otros clanes, pero Katsuro lo hacía para asegurar la fuerza de su gente y asegurarse de que no cayeran fácilmente. Y no era solo esto, una vez que tuvieran fuerza de nivel Chunin, como lo vieron otros miembros del clan o el propio Katsuro, sin necesidad de pasar por las molestias de la promoción, recibirían el clon de sombra de rango B y 3 jutsu más por debajo del rango B de su elección. Una vez que se dominaron, también se dio la opción de un jutsu de rango B más. Esto creó un camino directo para que los shinobi de su clan se fortalecieran rápidamente, ya que el clan les proporcionaba los recursos, mientras que Katsuro también fomentaba la enseñanza dentro de las filas. A menudo, los Jonin y Chunin que enseñaban a los más jóvenes o más débiles, que ellos también recibían recompensas en forma de jutsu. Los jutsu de rango B eran algo que incluso un Jonin típico codiciaría y no tendría muchos, pero el nuevo sistema y la vasta reserva inigualable de jutsu de los clanes Senju, significaban que este no era el caso para ellos. La ascensión a la fuerza del nivel de Jonin traería la opción de aprender el jutsu de rango A prohibido. Jutsu de clon de sombras múltiples, si su cantidad de chakra se consideraba adecuada, u otro rango A si no elegían un rango A, se les permitía en su lugar otros 3 jutsu por debajo de él. Incluso el clan Senju luchó un poco con jutsu de este nivel, pero con la adición de Katsuro de sus jutsu originales, el depósito se desarrolló un poco más. Katsuro rara vez entregaba técnicas de rango S a aquellos que creía que podrían usarlas de manera efectiva. Si otras personas se enteraran de esto, se sorprenderían incluso de la entrega del jutsus de rango A, y mucho menos de los rangos S. Otros clanes, como los Sarutobi, tratarían a esos jutsus como su reliquia, protegiéndolos con su vida. Pero este sistema de recompensas también significaba que mientras trabajaba en sí mismo, Katsuro a menudo creaba muchos jutsus, modificando los existentes o creando otros completamente originales. Incluso había estado trabajando en un jutsu sin señas de mano, recientemente, para ser usado con su Raijin volador después de inspirarse en la bomba Biju que las bestias con cola podrían formar. Cada vez que se le ocurría algo nuevo y lo agregaba con indiferencia a las reservas del clan, Kaito lo miraba en estado de shock, pero pronto se acostumbró, al ver la falta de reacción de Katsuro. Pronto, usando la presión con las alianzas que Katsuro había hecho, los clanes fueron pagados, incluidos los Senju y Uzumaki, y Rusen no pudo evitar tal promesa pública. Dejó a Katsuro con enormes cantidades de dinero, incluso después de dividirlo y dar a todos sus recompensas. La contribución de los Senju a la guerra fue posiblemente la mayor, a pesar de que habían llegado tarde. Katsuro solo, más que igualaba a un gran clan, y su recompensa lo reflejaba. Invirtió el dinero en expandir los negocios de Senju por toda la aldea y la Tierra del Fuego. Se abrieron y mejoraron restaurantes, hoteles, tiendas y otros negocios, y Katsuro empleó a los civiles de sus clanes para trabajar allí, y muchos de los Uzumaki que ya no podían luchar fabricarían etiquetas de sellado, etiquetas de almacenamiento, etiquetas explosivas y más. Que Katsuro negociaría para venderlo a las tiendas o directamente a otros clanes. Esto solo trajo a Senju y Uzumaki un gran ingreso mensual incluso después de darles a todos su propia parte.
Los Uzumaki, empleados por la aldea para arreglar su barrera, también trajeron su propia suma global, al tiempo que permitieron que Katsuro colocara ciertas adiciones ocultas que participaron, asegurando un pago más alto. Estas adiciones serían las que el pueblo no se daría cuenta. Después de todo, el hombre que se llamaba profesor no era tan bueno en Fuinjutsu. Después del alto costo inicial de instalación, después de un año estarían en verde y a partir de entonces sería casi pura ganancia, asegurando la longevidad de un clan que ya era rico. Pero hubo un pequeño bache en sus tiempos de paz. Katsuro entendió claramente que Kushina tenía algunos sentimientos por este chico y, por mucho que bromeara, también quería saber sobre él. Después de todo, aún no lo había conocido debido a sus objeciones. Así que Katsuro preguntó por él, le gustó lo que había escuchado. Kushina pintó una imagen de un genio shinobi perfecto que era amable y fuerte. Si bien estaba complacido, sus instintos también le decían que algo no era lo que parecía. Este niño genio, un ninja civil, fue asignado a Jiraiya, uno de los Sannin. Katsuro hizo una suposición. Quizás este sea el sucesor que el tercero está preparando. Un shinobi civil, uno con poco respaldo. Uno que pueda controlar, este Minato, tendré que verlo yo mismo. Capítulo 67. Una oportunidad más. Olvidando el problema por ahora, Katsuro volvió a su conversación en la mesa de la cena, que se había convertido en un hábito diario para su familia, con Shizune también uniéndose a ellos. Kushina, claramente te gusta este chico. Mientras Kushina se sonrojaba bajo las miradas y risas de la pareja, Tsunade se rió a carcajadas. Ja, Kushina, realmente estás a punto de convertirte en tu propio color de cabello. ¿Ves cómo solías burlarte de nosotros? Y mírate ahora. Katsuro también sonrió, pero no se unió. Se había burlado de ella lo suficiente, estaba tratando de ser sincero. Kushina, aunque suena genial, no creo que eso sea todo. ¿No te gustaría un chico solo porque es un poco guapo? Dime qué es lo que realmente está causando esto. Confirmando sus sospechas, Kushina miró a Tsunade con pánico, los ojos se movieron entre ellos. Katsuro se volvió hacia ella mientras suspiraba. Kushina, sé que te lo prometí, pero creo que deberías decírselo. Katsuro permaneció en silencio, permitiéndole hablar. Nilsan, comenzó. Poco después de que terminara la guerra, fui secuestrado por un shinobi Kumo. Katsuro se sorprendió, no esperaba esto, pero la presión en la habitación inmediatamente se multiplicó varias veces. Shizune, que por primera vez estaba viendo este lado de Katsuro y no el líder amoroso y alegre, se asustó un poco por su expresión. ¿Qué? Dijo simplemente. Kushina tartamudeó un poco antes de continuar. Sí, pero hice lo que me enseñaste, me aseguré de dejar pistas para encontrar a pesar de que estaba atada. Como si recordara algo, exclamó. Es por eso que no pude usar tu talismán, aunque lo guardo conmigo. Kushina dijo más suavemente. Pensé que estaba muerta, pero luego vino Minato y me salvó. Deberías haberlo visto, era tan fuerte y los eliminó a todos. Él me protegió. A medida que la verdad salió a la luz, todo se aclaró. ¿Por qué le gustaba tanto el chico y por qué había cambiado un poco? Kushina, ¿por qué no me lo dijiste? Preguntó en voz baja, perdiendo su expresión feroz. Yo, no sé, simplemente no quería que estuvieras molesto o enojado. Y le hice prometer a mi hermana mayor que no te lo diría antes de que yo también lo hiciera. Katsuro miró a Tsunade, quien confirmó y sacudió la cabeza con impotencia. Era frustrante, pero entendía que era una situación difícil. Había estado fuera tanto tiempo que no quería decirle algo que considerara detrás de ella a pesar de que era tan aterrador. No estaba enojado con ella, solo un poco decepcionado. Kushina, entiendo. Pero recuerda esto, puedes decirme cualquier cosa, en cualquier momento. Recuerda quién soy, no importa la situación, puedes venir a mí. ¿Entiendes? Ella asintió con su cabecita lindamente. Bien, dijo Katsuro con una sonrisa de satisfacción, pero se volvió hacia Tsunade, sus ojos transmitían lo que sentía. ¿Me ocultaste esto? Parece que tendré que castigarte más tarde. Tsunade lo sintió instintivamente, y sin control ni idea de lo que estaba sucediendo, se sonrojó inexplicablemente. Pero esto no significaba que Katsuro no estuviera enojado, no, estaba furioso. Más tarde, en la cama, le expuso sus pensamientos a Tsunade, quien lo había visto pensar. ¿Suro? ¿Qué está pasando? Preguntó con voz cansada y agotada. No sé, no se siente bien. ¿Qué quieres decir? Giró la cabeza para mirarla sobre la almohada. ¿Cómo es que los shinobi de Kumo se abrieron paso en la aldea y secuestraron a Kushina? Ella es la Jinchuriki de 9 colas.
el activo más importante de la aldea y fue secuestrada a plena luz del día? ¿Cómo? ¿Cómo superaron todas las medidas de protección y guardias? ¿Y si un niño como Minato podía derrotarlos a todos, tampoco podrían ser tan fuertes? No, no tiene sentido. Tienes razón, no pensé en eso. Pero, ¿cuál es la explicación entonces? Tsuna, si estoy en lo cierto, tu maestro estuvo involucrado. Tendría sentido. El sucesor que estaba preparando, a quien puso bajo su propio discípulo, salva a Kushina de los extraños, cultivando con éxito una relación con el Jinchuriki de 9 colas bajo el clan Senju indirectamente. Tsunade se sorprendió, pero sintió su ira con él murmurando. ¿Creen que lo dejaría pasar? Suro, dijo en voz baja, sacándolo de su ira por un momento, todo ha ido bien hasta ahora, no quiero que comiences una guerra con la aldea. Sé lo fuerte que eres, Suro, pero me gusta la paz que tenemos ahora. En un mundo envuelto en guerras, esta paz no llega a menudo. Y. Habló aún más suavemente. Quiero que te cases conmigo pronto, así que lo dejarás por ahora. Para mí. La sincera súplica de Tsunade le hizo ver con claridad. Habían pasado menos de 2 años desde que terminó la guerra. Konoha aún no había tenido tiempo de recuperarse, comenzar algo ahora, incluso si ganaba cómodamente, podría permitir que las otras aldeas que siempre buscaban la tierra de Konoha atacaran. Especialmente Kiri y Kumo, que no fueron tocados por la última guerra. Pero si tomara una ruta más política, sería fácil para ellos negarlo, sus sospechas eran solo eso, sospechas. Después de todo, no tenía pruebas. Lo frustró, pero su lógica ganó, y con Tsunade preguntando tan vulnerablemente, no pudo decir que no. Suspiró, bien, pero Tsunade, solo una cosa más y no me contendré. Dijo con severidad. Ella asintió, eso es todo lo que puedo pedir. Gracias, Suro. Ella lo abrazó con todo su cuerpo mientras él le devolvía el abrazo. Pero con todo su cuerpo presionando contra él, dijo en voz baja. Ni siquiera pienses en dormir esta noche, Tsunade. Espera, Suro, ¿no has tenido suficiente? Pero ambos sabían que no importaba cómo actuara, nunca decía ni quería decir no. A la mañana siguiente. Al día siguiente, mientras Tsunade dormía por razones desconocidas, Katsuro se levantó y se encontró con Kushina antes de que se dirigiera a uno de los campos de entrenamiento. Mientras ella lo interrogaba, él dijo, voy contigo hoy. Quiero conocer a este chico Minato. Kushina rápidamente comenzó a suplicar por él, temiendo que fuera su último día con vida. Pero Katsuro se rió entre dientes levemente, relájate, este chico te salvó la vida, le voy a agradecer. Kushina lo miró con sospecha, pero al no encontrar problemas, asintió y ambos comenzaron a dirigirse hacia allí. Caminaron uno al lado del otro en una conversación informal, disfrutando de su tiempo juntos que recientemente no habían visto mucho debido a sus deberes separados. Kushina normalmente corría a los terrenos, pero esta vez estaba más que feliz de caminar ociosamente junto a Katsuro, quien también estaba disfrutando de la caminata pacífica. Pero para su irritación, cada vez más personas lo saludaban y expresaban su admiración cortando su tiempo de conversación. Interrumpiendo una de esas conversaciones, Kushina agarró directamente el brazo de Katsuro, arrastrándolo. Mientras se reía y expresaba su despedida. Antes de que se dieran cuenta, habían llegado para encontrar al resto del escuadrón de Kushina ya allí. Katsuro obviamente vio a Jiraiya, pero también a 2 niños, uno con cabello negro y el otro dorado que también vestía chalecos Chunin. Kushina gritó. Minato. Sensei. Kuro. Todos se volvieron hacia Kushina, notando rápidamente al hombre alto y guapo de cabello blanco a su lado. Kushina corrió a su encuentro mientras Katsuro bajaba. Jiraiya sonrió, ha pasado un tiempo, ¿no? Sí, lo ha hecho, respondió Katsuro con una sonrisa antes de volverse hacia los discípulos de Jiraiya. Minato infirió quién era y se inclinó, presentándose cortésmente. Encantado de conocerte, Lord Katsuro, mi nombre es Namikaze Minato. El otro chico, Kuro, rápidamente siguió el ejemplo de Minato, encantado de conocerlo, señor. Soy Kuro. Katsuro respondió de la misma manera. Es un placer conocerlos a los dos también. Minato, he oído hablar de cómo salvaste a mi hermana pequeña. Katsuro inclinó la cabeza, muchas gracias, estoy en deuda contigo. Minato respondió rápidamente, sorprendido por la sincera muestra de gratitud, no, Lord Katsuro, simplemente estaba haciendo lo correcto. Katsuro sonrió ante la respuesta de Minato, gustándole su actitud humilde. De todos modos, me has hecho un gran servicio. Y por favor, llámame Katsuro o hermano mayor como lo hace Kushina.
Dijo con una sonrisa, justo antes de que ella se sonrojara ante la implicación y comenzara a tartamudear. Niri-san. Basta. Minato se sorprendió de que Kusina actuara tan dócilmente con su hermano considerando su actitud habitual. Lindo, pensó antes de negar con la cabeza. Katsuro se rió ruidosamente de su reacción, pero cuando vio a Minato mirándola, tuvo una repentina picazón por ir a agarrar su espada. Ignorándolo, se volvió hacia Minato nuevamente. Puedes venir a pedirme consejo en cualquier momento, las puertas del clan Senju están abiertas para ti y estoy seguro de que podré ayudar a un genio de tu calibre mejor que este último lugar donde Jiraiya puede. Oí Katsuro. No vayas a contarles a mis alumnos mi oscuro pasado. Tengo una imagen que defender como el sabio Sapo. Katsuro se rió de nuevo. La verdad era que Jiraiya era probablemente uno de los mejores maestros de la aldea, un hombre que construyó su fuerza a través de la determinación y la voluntad. Aunque, todavía no es tan bueno como yo. Jiraiya, ¿qué pasó con esos niños? Jiraiya sabía que Katsuro estaba preguntando por los huérfanos Ame, y probablemente estaba más preocupado por Nagato. Les enseñé por un tiempo, los ayudé a ponerse de pie. Tienen la misma determinación de salvar a su país y al mundo entero. Dijo con una pequeña risita antes de ponerse más serio. Pero Katsuro, necesito decirte algo sobre Nagato. Ambos se fueron a un lado, fuera del alcance del oído. Normalmente, la información era algo que Jiraiya guardaría muy de cerca, solo informando a su maestro y quizás a sus compañeros discípulos. Pero Katsuro no solo estaba involucrado directamente, sino que era alguien que le había salvado la vida y también había conocido a Nagato. Katsuro, comenzó gravemente, ese niño Nagato, tiene los ojos legendarios, los ojos del mismísimo sabio de los 6 caminos, el Rinnegan. Capítulo 68. Prodigio. Decir que Katsuro estaba conmocionado sería quedarse corto. El Rinnegan era algo que se pensaba que era un mito, los ojos de una historia legendaria, pero descubrir que era real. La sorpresa se mostró visiblemente en su rostro, lo cual era bastante raro. ¿El Rinnegan? Estaba seguro de que ese niño era un Uzumaki, y no hay registro de que apareciera antes en su línea de sangre. Pero pensar que era real, como dicen que donde hay humo hay fuego, murmuró. Es una de las razones por las que cuidé a esos niños, el Rinnegan que aparece en estos tiempos turbulentos podría convertirse en una marea para la paz o la destrucción. Dijo con gravedad. Katsuro, debo contarte la profecía que predijo el gran sabio Sapo. Habló de un niño al que le enseñaría y que traería un gran cambio al mundo ninja. Tendría el potencial de marcar el comienzo de una era de paz o destrucción. Creo que ese chico podría ser Nagato, o lo hice, pero recientemente me llamaron de nuevo, y el gran sabio me dijo que el futuro ahora era borroso y que las cosas ya no eran tan seguras. Jiraiya suspiró, y Katsuro le dio una palmadita en el hombro, el peso que había estado cargando en secreto era inmenso. Intentaré preguntarle a Lady Katsuyu para ver si sabe algo. Katsuro usó el jutsu de invocación e invocó una pequeña pieza de la sabio gigante. Con una bocanada de humo, apareció la pequeña. Señor Katsuro. ¿Es hora de entrenar de nuevo? Katsuro había usado recientemente el bosque Shikotu para entrenar, especialmente cuando usaba jutsu destructivo. La densa energía natural significaba que se recuperaría rápidamente. Incluso lucharía contra las bestias que residen allí de vez en cuando. No, Lady Katsuyu, hoy no. Estoy con Jiraiya, quien me contó sobre la profecía que recibió del gran sabio Sapo, y me preguntaba qué sabías al respecto. Ya veo, sí, he escuchado algo de él, pero me temo que no tengo las mismas habilidades de adivinación que él hace, gran parte de lo que sé que proviene del monte Myoboku. Katsuro y Jiraiya se despidieron cuando ella desapareció, se fue algo decepcionada. Después de un poco más de conversación, regresaron con los niños con los hombros de Katsuro ahora un poco más pesados por el peso del conocimiento. Como ya estaba allí, se quedó atrás para ayudar al trío. Estaba interesado en este nuevo prodigio de la hoja en el que el Hokage tenía grandes esperanzas. Y estaba seguro de que su presencia ya había sido reportada, con Hiruzen nervioso. Pero Katsuro solo tenía intenciones positivas para el niño, lo que había dicho antes había sido completamente cierto y su actitud lo puso firmemente en los buenos libros de Katsuro. Mientras Jiraiya manejaba a los otros dos, Katsuro decidió tener un combate con Minato, para ver qué no podían decir las palabras. Minato estaba frente a él, serio y listo a pesar de que el patriarca todavía estaba en su túnica, con las manos cruzadas como si estuviera caminando en lugar de pelear. Una vez que Katsuro asintió, Minato con kunai en la mano cerró la distancia con una velocidad notable.
El parpadeo de su cuerpo por sí solo ya lo ponía cómodo dentro de los niveles de Jonin, sorprendiendo levemente a Katsuro. Pero aún así, para él era fácil reaccionar, esquivando sin esfuerzo. Incluso cuando Minato lo siguió, claramente esperando la esquiva con un giro en un golpe de revés con su kunai, Katsuro inclinó su cabeza haciéndolo fallar por un pelo. Continuando con su giro, usando su impulso, Minato pateó con su pie izquierdo hacia el lado izquierdo de Katsuro que, como era de esperar, fue atrapado sin esfuerzo. A pesar de la situación, y antes de que Katsuro usara su posición vulnerable, Minato lanzó decisivamente su kunai hacia el pecho de Katsuro. Normalmente, esto habría obligado a la persona a esquivar y cancelar su ataque, lo que le habría permitido a Minato reiniciar y crear espacio, evitando recibir daño. Pero la persona con la que estaba luchando esta vez era Katsuro, que no trabajaba en los mismos niveles a los que Minato estaba acostumbrado. El joven shinobi se sorprendió al encontrar la mano de Katsuro disparada, y vio su dedo índice y medio sosteniendo el kunai entre ellos con débiles destellos de lignin a su alrededor. Katsuro lanzó el kunai detrás de él, antes de derribar a Minato con su pierna izquierda, mientras aún sostenía su pierna derecha y tiraba hacia arriba. El resultado fue que Minato estaba casi paralelo al suelo en el aire cuando Katsuro golpeó, reaccionó extremadamente rápido, logrando cruzar los brazos frente a su pecho antes del contacto, pero aún así lo envió volando con los brazos palpitantes. Al ver a Minato volar de regreso, aterrizar mientras suavizaba el impacto y levantarse de nuevo, Katsuro quedó impresionado. Un alto nivel de coeficiente intelectual de batalla y planificación, los primeros movimientos fueron bien pensados, tratando de medir mis reacciones. Pero lo que es realmente impresionante es su tiempo de reacción, en todo momento sin importar cuán desorientado pudiera reaccionar, y no simplemente tampoco, a menudo sería el mejor movimiento que podría hacer. Mientras Katsuro reflexionaba, Minato hizo las señas con las manos para invocar a Justus después de morderse el pulgar. Mientras golpeaba su mano hacia abajo, pronto en una gran bocanada de humo apareció un enorme sapo rojo, vestido con un ori azul oscuro y con una pipa de tabaco en la boca. Tan pronto como apareció, miró en la parte superior de su cabeza. Minato, esta vez eres tú. Te dije que no me llamaras a menos que fuera urgente. Minato encima de él habló. Gamabunta. Arrepentido. Pero necesito tu ayuda esta vez. HMPH, entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el gran ejército? ¿Contra quién estamos luchando? Aunque Gamabunta actuaba como un poco tsundere, se preocupaba por sus contratistas, especialmente por Minato y Jiraiya, que se habían ganado su respeto. No hay ejército, y esto es solo un combate. Pero nuestro enemigo esta vez es Lord Katsuro, quería verificar mis límites y no puedo hacerlo sin ti. Por un momento hubo silencio. What? Minato. ¿Me trajiste a morir? ¿Tienes alguna idea de lo que Senju Katsuro es capaz de hacer? Dijo la rana animadamente. Katsuro se rió entre dientes ante la escena de un joven adolescente discutiendo con una enorme rana. Minato incluso pudo convocar a Gamabunta, quien era la principal invocación de Jiraiya a su edad, fue un logro en sí mismo. Finalmente, Minato parecía haber pacificado a Gamabunta, y rápidamente, la enorme rana roció aceite de sapo amarillo hacia Katsuro que Minato encendió usando Fire Release para formar Fire Release. Toad il Flame Bullet, creando una gran cantidad de fuego. Katsuro lo neutralizó con un enorme estilo de agua. Muro de formación de agua, pero la naturaleza de que estaba formado por aceite significaba que el fuego no se apagaba fácilmente y luchaba a través de él. Gran parte del jutsu fue tratado, pero Katsuro aún se vio obligado a esquivar hacia atrás, creó una oportunidad para Minato, quien había parpadeado en el cuerpo de Gamabunta hacia el lado de Katsuro y usó el Wind Release. Great Throw, vertiendo mucho chakra en el jutsu de bajo rango para asegurarse de que cubriera las rutas de escape de Katsuro. Mientras la red de cortes de viento volaba hacia él, Katsuro se quedó inmóvil, actuando como si no tuviera ningún plan para bloquear o esquivar. Luego, al momento siguiente, desapareció de la existencia, apareciendo detrás de Minato de repente. Para crédito de Minato, pareció anticipar un poco a Katsuro usando el Raijin volador, y reaccionó casi instantáneamente apuñalando hacia atrás con otro kunai, pero Katsuro lo agarró del brazo. Terminemos aquí por ahora, dijo, soltando el brazo de Minato. Minato asintió, antes de mirar a Gamabunta, quien se fue rápidamente en un puff, agradecido de haberse ido en las mismas condiciones en que vino. ¿Parecías anticipar el Raijin volador? ¿Cómo? Preguntó Katsuro. Jiraiya-sensei había hablado sobre tu jutsu antes, y cuando no reaccionaste, pensé que podrías usarlo, así que me mantuve preparado. Katsuro asintió y preguntó. ¿Cuántos años tienes ahora, chico?
Acabo de cumplir 14 años. 14, solo 7 años más joven que yo y ya se está moviendo así. Estoy bastante impresionado, lo que todos dicen de ti no está mal en absoluto. Claramente eres un prodigio, tu coeficiente intelectual de batalla es impresionante y no te apresuras sin pensar. Tus niveles de chakra ya están en los niveles de Jonin y tu fuerza de batalla general llegará allí pronto. Por lo que puedo decir, solo estás siendo frenado por tu relativa falta de experiencia y la madurez de tu cuerpo. Sin embargo, lo que creo que es más impresionante es su tiempo de reacción. Dime, ¿alguna vez Jiraiya te ha dicho que aprendas a Raijin volador? Minato se había tomado en serio el análisis de Katsuro y estaba feliz de que lo recibieran bien. Sí, Sensei lo ha mencionado antes. Dijo un poco más tarde que le preguntaría al Lord Kage si podía aprender Jutsu. Ya veo, Jiraiya también debe haberlo visto. El Raijin volador esencialmente requiere un par de cosas. Una inclinación natural hacia la velocidad y el espacio, así como el dominio del Fuinjutsu. El dominio del Fuinjutsu es algo que se puede aprender, pero si deseas aprender el Flying Raijin, debes ser capaz de sentir los marcadores dentro del espacio, que es muy diferente de la detección convencional. Y para usar el Jutsu de manera efectiva, también necesitará un tiempo de reacción extremadamente alto. Ayuda a que una inclinación hacia el espacio a menudo se manifieste como una buena conciencia espacial, altos tiempos de reacción y alta velocidad que se pueden observar. Por lo que entiendo, tienes todos estos atributos. Lo que me hace creer que también podrás usar el Flying Raijin. Cuando estés libre, ven al complejo Senju. Te mostraré el Raijin volador y comprobaré si eres capaz de aprenderlo. Minato se sorprendió ante la revelación, Raijin volador, un jutsu de clase S, eso solo me llevaría instantáneamente a la cima del mundo ninja. Lord Katsuro me está ofreciendo literalmente un camino hacia la cima, pero ¿por qué lo haría? Esto tiene que ser una prueba, y no puedo arruinar mis posibilidades con Kushina, pero realmente quiero ese jutsu. ¿Qué debo decir? Capítulo 69. Paz. Sintiendo la vacilación de Minato, Katsuro continuó. Y Minato, está claro que tu educación civil te está limitando, dijo Katsuro sin rodeos. Si bien Jiraiya está ayudando a cubrir esta debilidad, hay una falta de jutsu en tu repertorio, lo que frena tu genio, potencia de fuego y versatilidad. No puedes simplemente inventar cada jutsu que usas, o esperar a que el Hokage te recompense. Kushina me dijo que quieres convertirte en Hokage, ¿es así? Sí, señor. Bien, estoy seguro de que serás perfecto. Pero eso significa que debes ser fuerte. Ven al complejo de Senju. Creo que encontrará que nuestro sistema se adapta perfectamente a sus necesidades. Minato vaciló antes de decir, Lord Katsuro, este, es demasiado. No puedo aceptar esto. Tonterías, Minato, es algo que te mereces. Estoy impresionado con usted, y además, ¿no dije que le debía uno? Sí, pero esto es mucho más que un favor. Serás parte del clan muy pronto de todos modos, siempre y cuando cuides a Kushina en el futuro, seré feliz. Minato una vez más hizo una pausa por un momento antes de sonrojarse profundamente. A pesar de sus palabras momentos antes, al ver a Minato mirando hacia abajo a sus pies, Katsuro sintió la necesidad de dejar un enorme moretón en su cabeza. Maldito mocoso, no parezcas tan obvio al respecto. Kushina, que se enteró de la oferta de Katsuro mientras caminaban a casa, inmediatamente se emocionó, saltó en el lugar y abrazó a su hermano. Katsuro movió su frente y le dijo que no era por ella, era por Minato y estaba impresionado por el chico sonriente y radiante. Pero Kushina no se dejó engañar. Pronto, bajo su insistencia, Minato finalmente llegó al complejo Senju y se sometió a una prueba para ver si sería compatible con el espacio y el Raijin volador que Toriyama había desarrollado. Como esperaba Katsuro, la prueba fue un éxito, y pronto Minato se convirtió en un visitante habitual del complejo de Senju. Katsuro le enseñaría a él y a Kushina Fuinjutsu de vez en cuando, pero en gran medida dejaría que los miembros mayores del clan Uzumaki manejaran sus lecciones, al menos hasta el nivel de maestro. Solo había un experto en Fuinjutsu de nivel gran maestro dentro del clan Uzumaki en la actualidad, y eran viejos, pero todavía había numerosos expertos de nivel maestro. Y estos expertos de nivel maestro, quienes, bajo la tutela de Uzumaki e incontables horas, estaban un paso por encima de cualquier usuario de Fuinjutsu al que Konoha le asignaría el rango de maestro. Katsuro ayudaría a la señora mayor a dar clases particulares a algunos de los maestros más prometedores de vez en cuando, pero incluso él tenía que admitir que ella era mejor que él. La edad tenía sus beneficios.
Cuando Minato no estaba aprendiendo Fuinjutsu, Katsuro le enseñó ninjutsu, al tanto de la gran colección que el clan Senju había acumulado. Contrariamente a sus expectativas, a los miembros del clan no les importó en absoluto, y en su lugar todos lo recibieron con los brazos abiertos debido a su relación con Katsuro. La disposición bondadosa de Minato ayudó inmensamente y, a menudo, les recordó a un Katsuro más joven. Pero cuando descubrieron la relación especial que parecía estar formándose con Kushina, se pusieron aún más felices. Por supuesto, para Kushina y Minato, se encontraron con burlas implacables y sin importar con qué frecuencia sucediera, se quedarían sonrojados. Otro par de receptores del mismo tratamiento fueron Souta y Minari, quienes también parecían estar desarrollándose en una dirección similar finalmente. Ese imbécil Souta, finalmente. Katsuro pensó despreocupadamente al verlos en una de sus sesiones de entrenamiento. Por un corto tiempo, hubo paz, bueno, tanto como podrías tener en una aldea ninja, y Katsuro estaba agradecido por una rutina que no requería derramamiento de sangre. Sus días consistían principalmente en entrenar a los niños, ayudar a algunos miembros del clan con jutsus, pasar algún tiempo con Tsunade en el hospital, entre hacer otras cosas con ella también, y la reunión ocasional del clan sobre asuntos internos y externos. Katsuro, enséñame otro jutsu. Katsuro fingió gimió. Kakashi en particular había sido implacable. El niño estaba motivado porque era prodigioso, y había estado molestando al patriarca Senju durante mucho tiempo para que le enseñara un nuevo jutsu. Incluso como genin con su propio sensei, parecía que Katsuro seguía siendo su principal fuente de conocimiento. ¿Por qué no aprendiste más de la academia? Katsuro replicó sarcásticamente, plenamente consciente de la respuesta que se avecinaba. La academia fue inútil, aprendí más de aquí, así que enséñame. Bueno, entonces, respondió Katsuro. Si eras tan inteligente y tan prodigio como la gente dice que eres, ¿por qué decidiste graduarte a los 5 años? Movió el dedo hacia el niño, de una manera que sabía que lo molestaría, y continuó. Cuando tenía tu edad, envié un clon de sombra a la academia y entrené en secreto todo ese tiempo en casa, deberías haberte tomado tu tiempo y estos años para fortalecerte. Quiero luchar por el pueblo. Es mi deber. Para hacer eso, tuve que graduarme lo antes posible. Katsuro negó con la cabeza con una pequeña sonrisa. De tal padre, tal hijo, ¿eh? Antes de que pudiera responder, Kakashi continuó. Es por eso que quiero convertirme en Chunin lo antes posible, no quiero perder el tiempo haciendo misiones de rango D, quiero pelear. Katsuro sonrió ante las palabras y la determinación de Kakashi. Bueno, él es el hijo de Sensei. Está bien, entonces. Te enseñaré un jutsu, uno fuerte también, pero es muy arriesgado si lo usas mal en la batalla. Sin embargo, entrenar para aprenderlo mejorará en gran medida tus transformaciones de la naturaleza del chakra del rayo. ¿Estás listo para eso? Sí, lo soy, pero ¿por qué es arriesgado? Katsuro sonrió. Ya verás. Mientras la pareja se dirigía al bosque cercano, Katsuro habló con el niño más joven. Tengo entendido que ya aprendiste Shunpo de tu padre, ¿verdad? Sí. Y tu naturaleza de chakra es el rayo, ¿verdad? Sí. Ya veo. Dime, Kakashi, ¿qué es lo más difícil de usar las técnicas del Ignin Style? Preguntó Katsuro después de detenerse en un claro al azar en el bosque. Kakashi se quedó en silencio por un momento, pensando. Es controlarlo. Niño inteligente. Exactamente. Los rayos no quieren ser controlados, y el chakra es inherentemente difícil de controlar. Pero cuando puedes controlar ambos, Katsuro hizo señas rápidas con las manos, casi más rápido de lo que Kakashi podía seguir, y el sonido de 1000 pájaros cantando resonó con fuerza a través del bosque, mientras un rayo azul brillaba y se extendía alrededor de su brazo. Este es Chidori. El patriarca Senju corrió a un ritmo increíble hacia el árbol más cercano a una velocidad que Kakashi no podía seguir, y de repente el árbol había sido talado. El chico se quedó boquiabierto. Ese árbol, tenía que tener al menos 5 metros de ancho, y cayó como si estuviera hecho de una hoja de papel. No te emociones demasiado, chico. Esta es la parte arriesgada. ¿Viste lo rápido que tuve que moverme para usar Chidori? Kakashi asintió. ¿Cuál es el inconveniente de eso? Kakashi pensó de nuevo, esta vez frunciendo el ceño en un profundo pensamiento, antes de encenderse. No podrás ver nada más, ¿verdad? La visión periférica, en realidad, probablemente más o menos todo excepto el objetivo, se vuelve borrosa cuando la usas, por lo que es más probable que los ataques enemigos pasen desapercibidos para el usuario y aterricen.
Correcto, dijo Katsuro a regañadientes, sus labios curvados hacia arriba, pero sin sorprenderse, después de todo, él era el hijo del colmillo blanco de la hoja. La razón principal por la que te estoy enseñando este jutsu es porque te ayudará a controlar mejor tus transformaciones de la naturaleza del chakra del rayo, y eso definitivamente será útil para ti, tanto directamente en la batalla para ser más rápido como indirectamente para crear nuevos jutsus. Después de dominar el Chidori, intentaremos pasar a Raikiri, que es básicamente una versión mejorada, pero, por supuesto, más difícil. ¿Entendido? Kakashi asintió de nuevo, pero esta vez incapaz de ocultar su sonrisa incluso detrás de la máscara. No te veas muy feliz, primero probaré tu Shunpo y Kenjutsu. No puedes ser el hijo de tu padre o mi propio pequeño discípulo si ni siquiera puedes usarlos. Qué vergüenza será si ni siquiera puedes usar las técnicas que hacen que Suna tema el color del cabello de tu padre. Kakashi estaba algo abatido al escuchar esto. Preferiría aprender el llamativo Chidori que una técnica de movimiento de aspecto ordinario como Shunpo o Kenjutsu. Pero, bajo la tutela forzada de Katsuro, se estaba volviendo competente rápidamente. Este maldito mocoso, su genio es comparable al de Minato, pero todo lo que quiere hacer es aprender las cosas llamativas. TSH, Kakashi, ven a mí, te voy a enseñar la importancia de lo básico hoy. De repente, Kakashi quiso volver corriendo a casa, pero desafortunadamente para él esa opción se había desvanecido hace mucho tiempo. Un par de meses después. Hiruzen sintió que había dado todo su dinero de su propio clan y el de Danzo a los Senju. Y ver a Minato ir al complejo de Senju al menos una vez cada 2 días cuando no estaba en misiones lo hizo sentir como si todo su mundo se estuviera derrumbando. Todos sus planes se desmoronaron. Y ni siquiera pudo evitar que sucediera ni decir nada. Todo era no oficial y estaba en su propia cabeza. No podía simplemente admitir sus planes de preparar a Minato como sucesor y usarlo para atar a Kushina a la aldea, ¿verdad? Cada vez que se lo mencionaba sutilmente a Katsuro, diciendo que tal vez Minato debería dejarse en manos de Jiraiya, ya que Katsuro tiene 2 almejas enteras que cuidar, Katsuro simplemente lo ignoraba y fingía que ni siquiera entendía las implicaciones subyacentes. Se sintió física y emocionalmente exprimido, y cuando el impulso que pretendía poner a Sakumo en el asiento del Hokage una vez más comenzó a ganar tracción, una vez más sintió la presión. Esto fue algo que unió a Danzo e Hiruzen por completo, aunque por diferentes razones. Danzo quería sentarse en el asiento, pero eso solo sería posible si el débil Hiruzen, que no podía negarlo, estaba allí en lugar de Sakumo, quien definitivamente restringiría su poder. Su creación fue un plan nefasto, uno que Hiruzen aceptó con tacto, sin asumir la culpa ni admitir su participación. Convocaron a Sakumo y le entregaron una misión de rango S, enfatizando su importancia para la aldea. Como el hombre honorable que era, Sakumo tomó el liderazgo de buena fe, prometiendo completarlo. Pero cuando se fue, tanto Danzo como Hiruzen tenían pensamientos similares. Pronto, su reputación estará hecha añicos. Unos días después. Katsuro estaba teniendo un día típico en el complejo Senju, después de que Tsunade se había ido al hospital llevándose a Shizune con ella, manejó sus asuntos con normalidad. Pero luego recibió un informe de varios miembros del clan sobre un rumor desagradable. Capítulo 70. Seppuku. Circulaba el rumor de que su sensei había defraudado a la aldea, traicionándola. Aparentemente, no había podido completar una misión de rango S y había llevado a la aldea a sufrir mucho. Los aldeanos estaban enojados con él y su imagen anterior como héroe fue profanada. Sin embargo, Katsuro no era del tipo que se basa solo en rumores, por lo que fue directamente a la fuente. Usó su Raijin volador para aparecer junto a una marca que había dejado en un árbol al lado de la casa de Sakumo antes de entrar. Incluso cuando entró en la casa, el estado de ánimo era pesado. Se sentía similar a cómo era el hogar cuando Ayako falleció de su enfermedad. «Sensei, ¿estás dentro?» Sakumo salió de una de las habitaciones hacia el salón principal, se veía notablemente peor por el desgaste. Sus pasos firmes perdieron su fuerza y parecía más frágil y cansado. «Oh Katsuro, ¿eres tú? ¿Qué pasó?» «Sensei, lo que sucedió en la misión, hay rumores circulando». «Oh, ya veo, estás aquí para eso». «Sí, tienen razón. Fallé en mi misión y decepcioné a la aldea». «Sensei, no me digas esas tonterías, sé que no es tan simple». Al ver la expresión firme de Katsuro, no dispuesto a aceptar un no por respuesta, Sakumo suspiró y se sentó en el sabutón en el suelo antes de hacerle un gesto a Katsuro para que hiciera lo mismo. Era una misión importante de clase S, y era una que podría haber completado.
Pero requeriría sacrificar a mis camaradas, no era algo que estuviera dispuesto a hacer, así que los salvé, pero eso significó que fallamos en la misión. Sabía de las consecuencias, pero aún así tomé mi decisión, fui el líder de la misión y asumo la responsabilidad del fracaso. Incluso los shinobi que había salvado me dijeron que debería haber completado la misión y no haberme preocupado por sus vidas. Sensei, ¿por qué importa? ¿Un fracaso no puede superar todo el bien que has hecho por el pueblo? Claramente tenías buenas intenciones, y esas no pueden ver que son irrelevantes. Sensei, te mantuviste fiel a tu moral, creo que hiciste lo correcto. No, Katsuro, tomé la decisión equivocada. Incluso los que se salvaron me criticaron, y todo el pueblo está enojado por lo que he hecho. He decepcionado a todos, lo siento. Katsuro podía ver claramente que su maestro estaba muy afectado por la situación, tanto en mente como en cuerpo. Nunca antes había visto al hombre tan débil como hoy. Sensei, ¿estás bien? No tomes en serio las opiniones de aquellos que cambian como una hoja que sopla en el viento. Todos los que tienen sentido común saben lo que has hecho por el pueblo. Al ver la preocupación en los ojos de Katsuro, Sakumo respondió con una sonrisa cansada que no llegó a sus propios ojos: estoy bien, Katsuro, de verdad. Gracias por preocuparte por mí. Pero, ¿podrías darme un poco de espacio? Necesito algo de tiempo para pensar. Katsuro tenía mucho más que decir, pero solo podía respetar los deseos de su maestro. Miró a Sakumo por un momento con los labios fruncidos antes de asentir y ponerse de pie. Cuando comenzó a irse, habló: Sensei, recuerde que si hay algo que necesita, siempre estoy aquí. Después de una breve pausa con ellos mirándose el uno al otro, agregó: iría a la guerra por ti, lo sabes, ¿verdad? Sakumo se rió entre dientes muy levemente: por supuesto que lo sé, no te preocupes por mí en absoluto. Con eso, Katsuro asintió y salió. Una vez que llegó al exterior, miró hacia la casa. No le gustó cómo reaccionó su maestro, y mientras sus pensamientos zumbaban, extendió la mano hacia la pared exterior durante unos minutos. Por si acaso. Su maestro le había dicho que le diera espacio y que no se preocupara por el problema. Pero Katsuro hizo todo lo contrario, lo intentó durante un par de días, pero cuando vio repetidamente a Kakashi ponerse de mal humor cada vez peor, lanzándose a un entrenamiento que se estaba volviendo dañino. Necesitaba investigar. Envió a los miembros de su clan a recopilar información, porque incluso después de que habían pasado unos días, los rumores no mostraban signos de apagarse. De hecho, parecían estar creciendo cada vez más. Esto no está bien, no es natural. Lo empujé detrás de mí antes, pero ¿cómo es posible que los detalles de una misión de rango S se hayan filtrado a los civiles de la aldea? No, algo estaba mal, por lo que Katsuro había autorizado a los miembros de su clan a usar la fuerza que fuera necesaria. Él asumiría la responsabilidad. Muy pronto, Kaito con un par de otros miembros de su clan arrastraron a un hombre vestido de civil. Si bien estaba disfrazado de una persona normal, sus ojos decían la verdad. Kaito informó después de un breve saludo con los puños. Aunque a Katsuro no le importaba tal cosa, Kaito creía en las apariencias y el respeto, especialmente en un asunto oficial. Patriarca, hemos capturado a este hombre después de seguirlo durante unas horas. Se le vio deliberadamente difundiendo rumores en muchos lugares populares del pueblo, incluidos el mercado, los restaurantes e incluso las aguas termales. No era el único, había muchos más como él. Tanta gente que no hacía nada más que ir por ahí difundiendo rumores era extraño, y cuando fuimos a interrogar a uno, inmediatamente comenzaron a correr después de vernos. No queríamos causar una conmoción tan obviamente en el pueblo, así que inmediatamente cambiamos a otra persona. Extrañamente, todos los que teníamos en la mira comenzaron a retirarse rápidamente, probablemente informados por el que interrogamos de alguna manera, pero logramos enganchar discretamente. Es como sospechabas, Lord Katsuro, los detalles de la misión de rango S se están filtrando deliberadamente y los rumores están siendo impulsados. Kaito se arrodilló brevemente, agarrando la mandíbula del hombre atado con un sello supresor de chakra sobre él. Cuando Kaito forzó su boca para abrirse, lo que estaba mostrando se hizo obvio. De nuevo, es como sospechabas, el culpable es la raíz. La expresión de Katsuro se contorsionó después de la confirmación, y el reposabrazos de madera al que se agarraba fue aplastado. ¿Danzo realmente cree que es intocable? ¿No les advertí? No, ya es suficiente. La única oportunidad que di por el bien de Tsunade se ha ido. Esta es la gota que colmó el vaso, al diablo con las consecuencias, lucharé contra todo el pueblo si tengo que hacerlo.
Pero justo en ese momento algo estalló dentro de la mente de Katsuro, el sello bastante complejo que había colocado fuera de la casa de su sensei se había disparado. ¿Y su estado? Una disminución repentina de la vitalidad y el chakra del objetivo. Katsuro reaccionó de inmediato, teletransportándose directamente a la casa de Sakumo, dejando a sus subordinados algo confundidos. Corre hacia adentro, solo para ver a Sakumo en medio del pasillo desplomado en un charco de su propia sangre. El propio Katsuro se congela dentro de su cuerpo, pero su mente vuelve a tomar el control, obligándose rápidamente al lado de Sakumo. Gira ligeramente su sensei, sin importarle toda la sangre que ahora tiene en la mano y la ropa. La espada corta de Sakumo todavía estaba incrustada en su estómago y, por la forma en que sus manos estaban en la empuñadura, él mismo la había puesto allí.